No todos los ataques terroristas son iguales. Unos golpean el corazón de centros políticos o militares, pero lo sucedido en Amán, la noche del 9 de noviembre de 2005, fue algo totalmente distinto. Fue un golpe en el propio corazón de la alegría. 3 explosiones simultáneas contra hoteles de lujo en la capital jordana que convirtieron salones de boda en campos de muerte y transformaron una noche corriente en un hecho que cambió el rostro del país durante décadas. Pero detrás de las cifras de víctimas y las imágenes dolorosas se esconden preguntas más inquietantes. ¿Cómo pudo una célula terrorista entrenada infiltrarse en Amán? ¿Dónde estaban los servicios de inteligencia que tanto se jactaban de su capacidad para frustrar planes antes de que se materializaran? ¿Y quién fue la mente maestra que eligió el momento y el lugar con una precisión espantosa? En este vídeo volveremos a uno de los momentos más oscuros de la historia contemporánea jordana para desenmarañar los hilos del Miércoles Negro, desde los motivos del plan hasta los nombres de los autores, desde las fallas de inteligencia hasta la respuesta oficial e internacional. Quédense con nosotros hasta el final y no olviden apoyarnos con un like y suscribiéndose al canal para no perderse nuestros contenidos. Antes de los atentados de Amán en 2005, el reino hachemita de Jordania se destacaba como un raro ejemplo de lo que entonces se llamaba una oasis de seguridad, en un entorno regional marcado por la inestabilidad y las tensiones continuas. Esa estabilidad relativa no fue casualidad, sino fruto de un aparato de seguridad profesional que ya había logrado frustrar intentos de infiltración graves, entre ellos lo que se conoció como los complotas del milenio en 1999. En aquella ocasión se desbarató un intento de hacer estallar el Hotel Radisson en Amán tras una vigilancia exhaustiva que llevó al desmantelamiento de una red terrorista que planeaba atacar objetivos sensibles en la víspera del cambio de milenio. Un éxito de inteligencia que reforzó la confianza del Estado en sus servicios de seguridad. Pero ese éxito no se tradujo en un mecanismo permanente de vigilancia preventiva avanzada, como revelaron los atentados de 2005. El intervalo de 6 años entre ambos intentos no fue aprovechado lo suficiente para desarrollar herramientas de alerta temprana, lo que permitió a Al-Qaeda en Irak reconstruir su red dentro de Jordania. Las preguntas no solo versaban sobre la ocurrencia de los atentados, sino sobre cómo las células escaparon al control de un aparato de seguridad que antes las había detectado. Las autoridades oficiales no difundieron indicios previos del ataque, lo que plantea la posibilidad de fallos en la valoración de seguridad o de brechas explotadas por la organización. Esta fase evidencia una transformación decisiva en el concepto de seguridad de la capital jordana y vuelve a poner sobre la mesa el problema del fracaso de los servicios de inteligencia jordanos para traducir las advertencias previas en mecanismos preventivos efectivos. El peligro no era solo la ausencia de información, sino la ausencia de su análisis y de su correlación con planes anteriores. A las 20:50 horas del miércoles 9 de noviembre de 2005, se produjo la primera explosión en el salón Al-Quds del Hotel Radisson SAS en Amán, donde se celebraba una boda con más de 200 invitados. La explosión fue perpetrada mediante un cinturón explosivo que llevaba un suicida que se había infiltrado en el salón, camuflándose entre los asistentes. La detonación causó numerosos muertos y heridos, en su mayoría civiles jordanos y palestinos. Minutos después, se registraron otras explosiones simultáneas en el Hotel Grand Hyatt y en el Hotel Days Inn, lo que indica que los atentados fueron coordinados con precisión como parte de un mismo plan que apostaba por la ejecución paralela para alcanzar varios objetivos a la vez.
La manera en que se ejecutaron los atentados muestra que la operación no fue aleatoria, sino fruto de un estudio minucioso de la naturaleza de los lugares, de la densidad de las aglomeraciones en los hoteles y del momento temporal de mayor concurrencia humana. Se eligieron deliberadamente salones de eventos muy concurridos para maximizar el número de víctimas, atacando directamente actos civiles y sociales como las bodas. Este patrón revela una orientación terrorista destinada a lograr el máximo impacto psicológico y material, tanto en número de fallecidos como en el grado de conmoción pública. El número de víctimas mortal alcanzó las 57 personas, mientras que los heridos superaron los 115, algunos con lesiones graves que requirieron traslado y tratamiento intensivo en hospitales. Entre las víctimas destacadas del ataque en el Radisson se encontraba el director sirio-estadounidense Mustafa Akkad, conocido por producir películas de temática histórica islámica, y su hija, Reem Akkad. Estos detalles confirman que los atentados a los hoteles de Amán en 2005 no fueron meras acciones terroristas aisladas, sino que representaron una escalada cualitativa en las tácticas de Al-Qaeda en Irak. Atentados ejecutados con estricta simultaneidad mediante cinturones explosivos portados por individuos que penetraron en eventos civiles sin ser detectados, lo que convierte este suceso en un ejemplo recurrente en los análisis sobre patrones del terrorismo urbano que explotan las vulnerabilidades de la infraestructura de seguridad en las ciudades. Los resultados de las investigaciones de seguridad jordanas tras los atentados a los hoteles de Amán en 2005 mostraron que el grupo ejecutor estaba compuesto por 4 iraquíes, todos vinculados a Al-Qaeda en Irak bajo el liderazgo de Abu Musab al-Zarqawi. Los ataques se realizaron de manera coordinada, reflejando una preparación meticulosa y habilidades operativas avanzadas en camuflaje e infiltración urbana, lo que les permitió moverse por la capital sin ser detectados por la seguridad. El primer suicida fue Ali Hussein Ali al-Shammari, quien ingresó al salón Al-Quds del hotel Radisson SAS, disfrazado entre los invitados a una boda de una familia jordana, y detonó su cinturón explosivo en medio de los presentes, provocando una masacre que dejó decenas de civiles muertos. En uno de los ataques más sangrientos en la historia del reino, lo acompañaba su esposa, Zahida Mubarak Atrouz al-Rishawi, quien también portaba un cinturón explosivo, pero no logró detonar, ya sea por un fallo técnico o por vacilación en la ejecución. Logró huir del lugar antes de ser capturada en menos de 72 horas y aparecer en televisión confesando los detalles de la operación. El segundo perpetrador fue Rawad Yassim, quien se inmoló en la entrada del Hotel Grand Hyatt, uno de los hoteles de lujo que hospedan visitantes extranjeros y delegaciones diplomáticas. El ataque dejó 9 civiles muertos y causó pánico en los alrededores del hotel, lo que indica que la selección del objetivo se basó en un conocimiento preciso de la geografía de la capital y la importancia estratégica del lugar. El tercer ataque fue perpetrado por Safa Muhammad Ali, quien detonó su cinturón explosivo en el vestíbulo del Hotel Days Inn, apuntando a una zona de recepción concurrida. Esto causó varias víctimas y daños materiales considerables, incluyendo 3 muertos civiles. Esta explosión refleja un componente adicional en la táctica de dispersión simultánea, utilizada por la organización, distribuyendo los ataques en múltiples lugares al mismo tiempo para complicar la labor de las fuerzas de seguridad y maximizar el impacto del choque colectivo. La efectividad de los atentados de Amán en 2005 fue el resultado de una planificación centralizada y altamente profesional, llevada a cabo por el liderazgo de Al-Qaeda en Irak. La ejecución no fue solo un ataque terrorista típico, sino un modelo táctico completo basado en 4 pilares principales: financiamiento, entrenamiento, orientación y contexto político regional. Primero, se aseguró un financiamiento de $120,000 desde Irak, transferido en fases para sostener la logística dentro de Jordania y proporcionar refugios seguros para el grupo ejecutor. Los fondos no solo cubrieron los cinturones explosivos, sino también operaciones de reconocimiento,
alojamiento, transporte y camuflaje. Segundo, la célula recibió entrenamiento de campo en campamentos dentro de Irak, donde los suicidas se entrenaron en combate cercano con explosivos y en infiltración urbana sin levantar sospechas. Este tipo de preparación demuestra que la organización confiaba no solo en la lealtad ideológica, sino también en la competencia operativa. Tercero, la dirección en el terreno fue precisa y directa por parte de Zarqawi, definiendo cuidadosamente los objetivos de los ataques: sitios turísticos, hoteles de lujo y zonas con civiles y extranjeros al mismo tiempo. Esto evidencia un agudo entendimiento de la geografía social de Amán y una gran habilidad para elegir el momento adecuado. Cuarto, el contexto político regional ofreció una oportunidad propicia para ejecutar los atentados. Jordania había reabierto su embajada en Bagdad, lo que fue percibido por la organización como un posicionamiento hostil. Por lo tanto, el ataque puede interpretarse como una respuesta directa a la participación de Jordania en los nuevos arreglos regionales tras la ocupación estadounidense de Irak, confirmando que los atentados no fueron aleatorios ni aislados, sino parte de una estrategia regional bien calculada. Aunque los servicios de inteligencia jordanos habían logrado un avance significativo en 1999 al frustrar un gran complot terrorista dentro de lo que se conoció como los complotas del milenio, no pudieron replicar ese éxito en 2005. Los tres atentados expusieron una brecha de inteligencia inesperada en un país considerado durante décadas un modelo de estabilidad en una región caótica. La célula suicida se movió con relativa libertad dentro de Amán en las semanas previas al ataque sin ser detectada por los servicios de seguridad, lo que indica fallos en los mecanismos de vigilancia terrestre o en las redes de informantes locales. Desplazarse y camuflarse en un área sensible como la zona de hoteles turísticos de la capital requería cierto nivel de descuido o exceso de confianza en los procedimientos tradicionales. Uno de los escenarios analizados por los expertos de seguridad fue la posible existencia de filtraciones internas dentro de la estructura de seguridad o deficiencias en la coordinación entre las unidades de vigilancia y de inteligencia de campo. A pesar de contar con una base de datos sobre intentos previos de ataque a los mismos hoteles, no se emitieron advertencias suficientes ni se elevó el nivel de alerta en el periodo previo al 9 de noviembre de 2005. Lo cierto es que el paso de un éxito de inteligencia 1999 a un fracaso de seguridad 2005 dejó un impacto profundo en la institución de seguridad jordana, que posteriormente reestructuró muchos de sus procedimientos y conceptos de operación, especialmente en el seguimiento de células que regresaban de zonas de conflicto, lo que tuvo un efecto notable en su enfoque frente a amenazas posteriores, como la emergencia del Estado Islámico después de 2014. Al-Qaeda en Irak utilizó explosivos del tipo RDX en los atentados a los hoteles de Ammán en 2005, un material altamente explosivo que se emplea habitualmente en aplicaciones militares. Esta elección refleja un conocimiento técnico preciso y entrenamiento de campo que permitió a los perpetradores portar cinturones explosivos de gran potencia sin levantar sospechas de seguridad al ingresar a los hoteles objetivo. El atentado más impactante ocurrió en el corazón del hotel Radisson SAS, específicamente en el Salón Al-Quds, abarrotado con más de 200 invitados a una boda. La detonación causó la mayor cantidad de víctimas, en su mayoría civiles jordanos. La elección de este espacio cerrado y lleno no fue aleatoria, sino un acto deliberado para infligir el mayor número posible de bajas, en línea con la estrategia de Al-Qaeda de atacar concentraciones civiles para garantizar un impacto mediático y psicológico amplio. En términos de distribución geográfica, se llevaron a cabo 3 ataques simultáneos en los hoteles Radisson SAS, Grand Hyatt y Days Inn, en una coordinación precisa que evidencia la capacidad de la célula para moverse libremente por la capital,
sin ser detectada por las fuerzas de seguridad. Inmediatamente después de los atentados, las fuerzas de seguridad jordanas lanzaron una de las operaciones de inteligencia y campo más amplias en la historia del país, incluyendo múltiples redadas y arrestos en diversas zonas, especialmente en Amán y en la provincia de Sarqa, donde se encontraron vínculos con algunos sospechosos. Entre los detenidos había ciudadanos iraquíes, presuntamente implicados directa o logísticamente con los atacantes o miembros de la misma estructura organizativa de Zarqawi. El elemento más importante de esta operación fue la captura de la suicida Sajida Mubarak Atrous al-Rishawi, cuyo cinturón explosivo no detonó en el Radisson. Ella realizó confesiones directas frente a las cámaras, lo que permitió a las autoridades jordanas confirmar la narrativa de seguridad y vincular la célula con Al-Qaeda en Irak. Posteriormente, fue condenada a la pena de muerte, ejecutada en 2015, luego de que las autoridades jordanas rechazaran un pedido del ISIS para intercambiarla por el piloto jordano Moaz al-Qasasbeh, quien fue ejecutado por quemado el mismo año. En respuesta directa al ataque, el rey Abdullah II anunció la suspensión de sus visitas oficiales y una revisión completa de los planes de seguridad nacional, afirmando que Jordania responderá con firmeza y ningún terrorista quedará impune. Paralelamente, las autoridades elevaron el nivel de alerta al máximo y reforzaron los controles en hoteles, aeropuertos y pasos fronterizos en prevención de futuros ataques o intentos de fuga. Tras los atentados a los hoteles de Amán, surgió un nivel de solidaridad local e internacional sin precedentes, evidenciando el impacto político y social del evento y la magnitud del choque colectivo generado por el ataque. Esta solidaridad se manifestó de diversas formas, tanto en la expresión popular dentro de Jordania como en la amplia respuesta oficial de la comunidad internacional. Internamente, multitudes de ciudadanos jordanos salieron a las calles de Ammán, manifestando su rechazo absoluto a cualquier proyecto terrorista en su país, enviando un mensaje claro: no hay legitimidad para ningún acto que utilice falsamente la religión y ataque a inocentes. A nivel internacional, se emitieron condenas inmediatas desde varias capitales, destacando Estados Unidos, donde el presidente George W. Bush calificó los atentados de Amán como un crimen horrible contra civiles y afirmó que Estados Unidos está al lado de Jordania en la lucha contra el terrorismo. La secretaria de Estado Condoleezza Rice describió los ataques como un ataque directo a la estabilidad en Medio Oriente y pidió intensificar la coordinación de seguridad con Jordania para contener el peligro regional. Asimismo, el entonces secretario general de la ONU, Kofi Annan, expresó sus condolencias y condenó los ataques, describiéndolos como una violación flagrante del derecho internacional humanitario. Por su parte, la Unión Europea, a través de su comisión, manifestó su apoyo a Jordania, considerando que lo sucedido en Amán representaba una amenaza compartida para toda la comunidad internacional, requiriendo apoyo político y de inteligencia urgente. Como resultado de esta solidaridad, Jordania reforzó la cooperación en seguridad con Estados Unidos, Reino Unido y países de la UE mediante el intercambio de información, actualización de mecanismos de control fronterizo, análisis de datos y desarrollo de sistemas de vigilancia en aeropuertos, además de asignar recursos adicionales para proteger hoteles e instalaciones turísticas de alto riesgo. Al mismo tiempo, el gobierno jordano lanzó programas nacionales de concienciación enfocados en combatir el extremismo en escuelas, universidades y centros culturales. Se colaboró con entidades religiosas moderadas para refutar narrativas yihadistas difundidas por extremistas, enfatizando el papel del ciudadano en la vigilancia y la denuncia, demostrando que la seguridad no solo se construye desde arriba, sino mediante una responsabilidad compartida que involucra a todos los sectores de la sociedad. Y para concluir, a pesar de que han pasado los años, los atentados de Amán en 2005 siguen siendo una herida abierta en la memoria nacional y un punto de inflexión
que reveló la vulnerabilidad de la seguridad regional frente a organizaciones violentas. Sin embargo, lo que esa noche dejó en términos de conciencia popular, cohesión interna y transformación en la doctrina de seguridad jordana, la convirtió en un momento decisivo que redefinió el papel de Jordania en la lucha contra el terrorismo, tanto interna como externamente. Y así llegamos al final del video de hoy. No pierdan la oportunidad de seguir todas nuestras novedades suscribiéndose al canal y activando la campanita para recibir todo lo nuevo.